días, maestros. Muchísimas gracias por estar presentes en esta mañana. Le damos la bienvenida, maestra Teresita Arellano, a este estrategia que estamos manejando como escuela, ¿verdad? Que se llama De Docentes para Docentes. Es un gusto, maestra, y un placer tenerla con nosotros. Sabemos la trayectoria que tiene y la oportunidad que nos da ahorita de escucharla y de aprenderle mucho. Maestra, sin mucho preámbulo, le voy a dar la bienvenida y le voy a ceder el uso de los micrófonos en esta conferencia titulada Teorías del Aprendizaje. Adelante, maestra. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme invitado a poder compartir con ustedes esta mañana. Realmente estar trabajando en estos tiempos de emergencia sanitaria no ha sido fácil para los maestros, no solamente de nuestro estado, sino del mundo. Y ver cómo estas iniciativas están progresando, pues nos deja ver la capacidad de resiliencia que tenemos los profesores para enfrentar las situaciones y reconstruirnos y ser cada vez mejores. Muchas felicidades a todo el colectivo educativo que el día de hoy nos acompaña. Veo algunas caras conocidas. Es que algunas han sido mis exalumnas, ya sea en la normal del estado, normal superior, en el 6 ahora. Entonces es un placer volvérmelas a encontrar y ver que están en la senda de la superación profesional día a día. Mucho gusto estar aquí. Josafat, ¿puedo ya dar inicio con la... Adelante, maestra. Okay, muy bien. Bien. Tenemos que el día de hoy vamos a hablar de algo que nos interesa mucho a todos los docentes, que es teorías del aprendizaje. Para poder hablar de las teorías del aprendizaje, que quienes estuvimos en una escuela formadora de docentes, las revisamos a lo largo de nuestra formación, de nuestro trayecto formativo, es necesario primero fundamentar los conceptos de aprendizaje. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Escuela Primaria Santiago S. Iglesias de la hermosa Magdalena de Quino y a la directora del plantel, maestra Yosafat Grajeda, por la invitación del día de hoy y a todos y cada uno de ustedes por estar trabajando esta mañana tan bonita. Aquí en Hermosillo ya está haciendo frío, creo que en Magdalena y en otros sitios más. Vamos a ver lo que es el aprendizaje. Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Esto lo dijo Feldman en el 2005 y aproveché esta definición ya que nos aborda varios temas fundamentales. En primer lugar, dice que es un cambio relativamente permanente. Eso quiere decir que el aprendizaje no es estático, que está constantemente reconstruyéndose y que se genera a través de la experiencia, situación que para los docentes es fundamental porque nosotros somos piedras angulares de la experiencia en todo un trayecto formativo del ser humano en tanto que está en las aulas. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada. Es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. La primera fuente de adquisición del conocimiento es a través de los sentidos. Desde que somos muy pequeños, a través de lo que tocamos, olemos, escuchamos, gustamos, olemos, vamos imprimiendo imágenes en nuestro cerebro que nos van a permitir procesar esas experiencias y finalmente convertirlas en una información que más adelante las vamos a poder utilizar. Si viéramos cuál ha sido la evolución en la comprensión del concepto de aprendizaje, tendríamos que hablar de tres grandes momentos en la evolución del ser humano. Primitivo,
cual pretendía conocer su entorno para poder sobrevivir. Todos hemos visto, hemos leído, hemos escuchado cómo nuestros antepasados primitivos se fueron adaptando a los medios y esto con el fin de sobrevivir. Por lo tanto, los primeros aprendizajes se relacionaban con la manera de poder adaptarse al entorno y poder tener mayor posibilidad de evolucionar. Muchos siglos más adelante, después de esto, nos encontramos con otro gran momento que tiene una connotación diferente, que es cuando la humanidad se encuentra posterior al enciclopedismo. Esto ocurre con Rousseau cuando después de lo que es la Revolución Francesa se conjunta una serie de gente letrada, como se le llamaba en aquellos entonces, y empiezan a seleccionar aquella información que es cuando surgen las enciclopedias, porque había que acumular en tomos, en textos, la mayor cantidad de información que fuera posible para poderla transmitir de generaciones en generaciones. Surge ya de una manera más formal lo que actualmente conocemos como escuela, porque anterior a esto se trabajaban los conocimientos, ya sea pasándolos de el más viejo al más joven o de los aprendices con los tutores. En el momento del enciclopedismo, el aprendizaje ingresa en los ámbitos escolares. Y otro gran momento es el actual, que es el hombre ya escolarizado. Si nosotros nos sentáramos, bueno, la gente de mi generación, de 50 y un poquito más, nos sentamos con los abuelos y los abuelos nos dicen, yo estudié hasta tercero de primaria y te pueden hacer ecuaciones que yo creo que ni los ingenieros ahora las conocen. ¿Por qué? Porque en los primeros años del tiempo escolarizado eran pocas etapas de la escuela, pero con grandes contenidos, con una carga enorme de información. Evidentemente que también tendríamos que hacer referencia que estábamos hablando de la educación tradicional, en donde la memorización era un elemento fundamental para poder decir que habías aprendido algo. Y ahora tenemos un mayor número de años en la escuela, pero con dosificación de los contenidos que vamos a construir en nuestros estudiantes. Y llegamos a este momento tan importante que es la era digital. En otras latitudes del mundo, la era digital ya había adquirido desde hace 20 años un punto escénico dentro de la escolarización. En Latinoamérica todavía nos rehusábamos a entrar a ese proceso. Desgraciadamente, por la contingencia sanitaria, nos vimos obligados de golpe a empezar a interactuar en la era digital como un elemento para promover el aprendizaje. En otra reunión quizás nos podamos enlazar para hacer un desglose de lo que se ha vivido y compartirles algunas investigaciones que los alumnos de maestría del 6 han estado realizando con respecto a las situaciones emocionales que los maestros actualmente en Sonora están viviendo al estar trabajando a través de las plataformas para poder lograr el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto nos lleva a tener que entender de dónde surge el aprendizaje. El aprendizaje no es solamente una interacción en un aula de un maestro a un alumno. Vamos a hablar de esto, ya que es el preámbulo de teorías del aprendizaje. Y vamos a ir dejando pequeños temas ahí, a ver si nos invitan nuevamente a compartir con ustedes. Y vamos a ver cómo el cerebro, que es nuestra computadora, nuestro CPU personal, está dividido en lóbulos cerebrales, los cuales permiten establecer ciertas funciones que son de carácter principal para el ser humano. Hablamos entonces
Uno de los lóbulos es el frontal, en donde se encuentran las funciones del razonamiento, el movimiento, las emociones, la atención y el lenguaje. Si como maestros tuviéramos que ubicar cuáles son los aprendizajes que se generan a través del lóbulo frontal, pues entenderíamos que están los procesos matemáticos y los procesos del español o el dominio de la lengua. Pero también ahí está la educación física presente. Y un elemento fundamental que en la nueva escuela mexicana está destacándose y que se arrastra de la reforma anterior, que es la educación emocional. Si se fijan y comparamos así a simple golpe de ojo, este lóbulo frontal es el que ocupa un mayor número de espacio dentro de nuestro cerebro. Tenemos también al parietal, en donde nos dice que están fundamentadas en lo que es el tacto, el gusto, el olfato, la presión arterial y la temperatura corporal. Tres de los grandes sentidos están ubicados en el parietal. Se menciona que el olfato, que aparentemente es uno de los sentidos que menos importancia le damos, es el que imprime un mayor número de sensaciones en nuestro cerebro. Y les cito una de las investigaciones que a mí me gusta mucho, mucho mencionar. Y es que se dice que los latinoamericanos regresamos mucho a casa y estamos siempre con nuestros padres, precisamente porque tenemos grabado en la parte parietal de nuestro cerebro el olor de la comida. Y por eso siempre queremos volver a casa, porque la sopa, el guiso, las tortillas, y creo que ahorita todas y cada uno de los que me está oyendo se está acordando de ese platillo que la mamá o la abuela les hacía. Tenemos también el lóbulo temporal, que se relaciona con la audición, la memoria y el aprendizaje. Aquí nos encontramos otro de los sentidos, que es la audición, pero también un elemento básico para el aprendizaje, que es la memoria. En el occipital exclusivamente se maneja lo que es la visión, porque el sentido de la visión es uno de los elementos que nos permite capturar un mayor número de impresiones en nuestro cerebro. Y a estos 4 lóbulos cerebrales los acompañan el tronco encefálico y el cerebelo, que sin ser lóbulos forman una parte muy importante para que todos los demás puedan ejercer las funciones que se requieren. También vamos a ver cómo entonces el cerebro se divide en 2 grandes hemisferios y que estos van a permitir que se realicen las funciones que requerimos para el aprendizaje. Todos sabemos que es de efecto cruzado, el hemisferio izquierdo tiene preponderancia y control sobre la mano derecha y viceversa, el derecho con la mano izquierda. Dentro del hemisferio derecho nos vamos a encontrar con la intuición, que la inteligencia emocional, o lo que ahora denominamos habilidades socioemocionales. Con la imaginación, que es tan importante para los niños de educación básica, ya estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria, el sentido artístico, que le da connotaciones al ser humano para la expresión, el sentido musical, la percepción tridimensional, que es fundamental para los procesos matemáticos, de física, de química, y en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, vamos a tener el razonamiento, que está vinculado con las matemáticas, también la física, la química, porque lleva grandes connotaciones de este proceso, el lenguaje hablado, que es fundamental para podernos comunicar, aunque también ahora sabemos que a través de la educación inclusiva tenemos el lenguaje de señas, tenemos el lenguaje escrito, las habilidades científicas, la habilidad numérica, y podemos encontrar que para efectos de estudio vamos a hacer estas divisiones. Sin embargo, para el funcionamiento real, pues nos vamos a encontrar
que la plasticidad cerebral nos indica en las últimas investigaciones que el cerebro funciona como un todo y que estas sinapsis que se logran a través de las dendritas que existen, pues provocan que el cerebro sea uno solo. Y está unido por lo que conocemos como el cuerpo calloso, que permite la comunicación entre los dos hemisferios. De tal manera entonces que el proceso de aprendizaje es una actividad individual que se va a desarrollar en los contextos sociales y culturales. Esto lo hemos venido estudiando a partir de la teoría que se rescata de Vygotsky. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero también aquellas preponderancias hereditarias que ya traemos con nosotros mismos. Se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, es decir, lo que nosotros llamamos como conocimiento, que también le podemos llamar información. Luego, estas se aplican en situaciones diferentes de contextos en donde las aprendimos, que es a lo que aspiramos los profesores. Les enseñamos sumar, restar, dividir, multiplicar en el contexto del aula. Y luego les ponemos ejercicios para que ellos nos demuestren que comprenden. Pero nuestra tarea realmente se cumple cuando nuestros estudiantes pueden realizar una suma, una resta, una división o una multiplicación en su vida diaria y esta es efectiva y es eficiente. Por lo tanto, aprender no solamente consiste en memorizar información, porque es necesario que haya otras operaciones cognitivas que se mezclen con la memorización, como el conocer, el comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. Esto nos lleva a un dilema que a partir de la teoría constructivista nos dice que no debemos memorizar. Sin embargo, nos damos cuenta que hay conceptos que son precisos memorizar, como las tablas de multiplicar. Todos creo que las aprendimos de memoria y cantaditas además, ¿verdad? Y tenían que ser de arriba hacia abajo, del 1 al 2, al 3, al 4, porque si nos las preguntaban salteadas, ya batallábamos. ¿Cuál era el error de este tipo de memorización? Que no comprendíamos por qué 2 por 5 era 10. Con esta reforma y la introducción del concepto del constructivismo dentro de las escuelas, vamos a llegar a la conclusión de que las tablas se tienen que memorizar, pero con una comprensión. Que el 2 por 5 es 10 porque es sumar 2 veces 5 o 5 veces 2. Y eso hace una comprensión real y una aplicación del conocimiento. Entonces, todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico. No se puede quedar en el momento en el que se adquiere, no se va a quedar ahí único y permanente. Va a evolucionar, va a cambiar. Y por eso es susceptible de que lo estemos revisando de manera permanente. Porque va a ir creciendo a medida de que lo vayamos aplicando y vayamos teniendo un mayor número de conocimientos y experiencias, porque son ciclos evolutivos. Aquí también se va a involucrar el sistema afectivo, cognitivo y expresivo. Por eso es que en la nueva escuela mexicana la educación de lo emocional adquiere una relevancia muy importante. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en una espiral. En la concepción de las teorías del aprendizaje cognitivas, nos vamos a encontrar que el aprendizaje es una especie de escalera, en donde el primer peldaño sirve para el segundo, el tercero y así consecutivamente. Pero el 10º escalón está muy alejado del primero, por simple situación física. Sin embargo, a partir del constructivismo, nos encontramos que el aprendizaje es concebido como una espiral, y es una espiral dándonos un concepto más holístico, en donde el primer conocimiento en esa evolución hacia ascendente puede ser utilizado en un conocimiento, si lo quisiéramos numerar, en el estatus 10. De esta forma, nos encontramos que aprender es una cualificación progresiva.
en donde las estructuras del ser humano van a ir aprendiendo nuevas realidades y por lo tanto van a ir adaptando esos conocimientos que se van reestructurando. Para aprender necesitamos de 4 factores fundamentales. La inteligencia. La inteligencia que en anteriores momentos, cuando se usaba la teoría tradicional de la enseñanza e incluso en el periodo del conductismo, la entendíamos como el coeficiente intelectual y se evaluaba a través de test. Nos encontramos que la inteligencia es concebida con mucha más amplitud. Y Gardner nos dice que las inteligencias múltiples están divididas en 8. Una es la visual espacial, la cual nos permite definir todo el entorno y poder ser eficientes en este proceso. El maestro de educación física utiliza mucho esta inteligencia. Tenemos la lingüística verbal, que la podríamos vincular con la enseñanza del español y que es la que nos permite comunicarnos. Se dice que las mujeres somos muy habilidosas en esta inteligencia. Luego viene la lógico-matemática, la cual nos permite hacer procesos de lógica, de procesos básicos matemáticos. Dicen que los hombres las dominan. La kinestésica corporal, que es cuando aprendemos las cosas a través de la interacción con las mismas. Es cuando podemos aprender haciendo. La podemos relacionar con aquellas situaciones en donde el aprendizaje se media a través de la experimentación. Luego tenemos la inteligencia musical, la cual nos va a proveer de situaciones de placer, nos va a dar la oportunidad de liberar endorfinas y entendemos que la endorfina es una sustancia que nos permite ser felices. Y la musical va a estar íntimamente relacionada con otra de las asignaturas que trabajamos, que es la educación artística. La interpersonal, que es la que nos permite socializar, es la que se fundamenta en la empatía. Tenemos 3 clases de interacción. Tenemos la simpatía, antipatía y empatía. La simpatía es cuando vemos a alguien y sin cruzar palabra nos cae bien. Es química. Pero también la antipatía es igual, es química. Ni te he tratado ni te conozco y sin embargo me caes mal. No quiero juntarme con ese equipo. No quiero trabajar con esa maestra. Los maestros batallamos mucho porque los niños les decimos, hay que reunirnos en equipo y siempre son los mismos, ¿no? Y si los queremos separar, qué complicación. Porque es la antipatía y simpatía la que está jugando ahí. Pero la tercera, que forma parte de la interpersonal, es la empatía, que es la capacidad de poder estar en el lugar del otro, me caigas bien o me caigas mal. Y la intrapersonal, que está íntimamente relacionada con la inteligencia emocional. Es la capacidad que tenemos de conocernos a nosotros, de valorarnos, de saber cuáles son nuestras zonas de oportunidad, pero también cuáles son nuestras zonas de riesgo. Y poder, a partir de ella, como se menciona, primero me quiero mucho yo para poder querer a los demás. Y por último tenemos la naturalista, la cual está íntimamente relacionado con todo lo que el ecosistema que nos rodea nos provee. Aquí vamos a encontrar una asignatura que se llama ecología y a las ciencias naturales dentro de educación básica. A partir de entonces de que Gardner selecciona y modifica el concepto de inteligencia, entonces todos somos inteligentes. Y esto nos permite unirlo con otro concepto de la nueva escuela mexicana, que es el concepto de la inclusión, de la educación inclusiva. Otro de los factores son los conocimientos previos. Nosotros como docentes entendemos que no podemos construir un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, si no están las bases que nos van a proveer de los recursos necesarios para poder incluir
un nuevo elemento que permita acrecentar la experiencia y por lo tanto lograr un aprendizaje que más adelante va a ser importante. Lo evaluamos mucho con las evaluaciones diagnósticas, las cuales estamos siempre cansados de explicarle a la autoridad que la evaluación diagnóstica no se puede calificar, que nos permite tener elementos para toma de decisiones, para decir voy a partir de aquí o tengo que devolverme porque simple y sencillamente no están las bases necesarias. Pero bueno, nuestras autoridades y nuestro sistema educativo nacional nos pide que le demos un número. La educadora es muy privilegiada en este sentido porque a ellas no se les exigen los aspectos numéricos, son cualitativos. El maestro de primaria y de secundaria y de los demás niveles educativos tenemos que poner un número y el conocimiento previo tiene que servir para tomar decisiones. Otro de los factores es la experiencia. Se dice que la experiencia se va acumulando a partir de que cronológicamente vamos creciendo, vamos haciéndonos más viejos, entre comillas, pero no necesariamente, sino que está ligado con los contextos y ambientes enriquecidos. Y estos los vamos a lograr en las escuelas. Hubo una investigación en donde se comparó la cantidad de experiencias que un niño de 10 años tiene en la Ciudad de México, en contraste con un niño de 10 años que vive en un contexto rural. Obviamente que el niño de la Ciudad de México, pues le salió súper adelante, ¿verdad? Le hablaban de personajes históricos y los mencionaba porque los había visto en un museo. Le hablaban de cómo tomar el metro y hablaba de la iconografía con una facilidad pasmosa. Le hacía las mismas preguntas al niño rural, pues no sabía ni quién era ese personaje, Carlos V, que es una estatua que está afuera del Palacio de Minerías, atrás del Palacio de Gobierno, porque simplemente nunca lo había visto. Le preguntaban qué era la iconografía y tampoco, porque nunca se vivió a un metro. Pero luego le empezaron a preguntar al niño de la Ciudad de México si conocía las vacas. Sí, las conozco en foto. ¿Has ordeñado una vaca? No, ¿qué es eso? Yo compro la leche en litro. Entonces vemos cómo la experiencia está íntimamente vinculada con los espacios enriquecidos y la escuela es la que nos va a permitir poner un piso parejo para los niños de los diferentes contextos que existen. Es por eso que México tiene dentro de su sistema educativo un programa, un plan de estudios homogéneo. Estados Unidos y otros países se manejan por distritos o dependiendo de las actividades económicamente productivas. Y es muy difícil homologar un conocimiento. México toma la decisión y es un conocimiento homologado tratando de dar una equidad, no una igualdad, en el conocimiento de la experiencia que se van a desarrollar en nuestros estudiantes. Y por último, uno de los factores muy importantes es la motivación. Ninguno de nosotros va a aprender algo si no está motivado por hacerlo. Desde hace mucho tiempo que nos decían, y esta es una experiencia del 6, el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54, y soy actualmente su directora académica y aprovecho para hacer propaganda, finalmente hay que aprovechar todos los espacios, tenemos programas de maestría y doctorado, y están registrados, nuestros robots son mixtos. De las espacios de Hermosillo y Guatabampo en el otro extremo, que nos decían, nos encantaría estudiar en el 6, pero pues me cuesta mucho porque es lejos, no tengo conocidos, etc. Y algunas personas decían, o decíamos, hay que, hay, hay que dar las clases en la plataforma para los alumnos que no puedan ir. Y sin embargo, nos rehusamos. Hoy tuvimos que implementar de golpe las clases en plataforma desde primavera.
Y créanme que fue una motivación extraordinariamente buena, porque si el maestro del 6 extraordinario, que no aprendió el uso de la plataforma, pues no lo pudimos contratar. Entonces, aunque sea por lo económico, pero fue una motivación extraordinaria. Sin embargo, los maestros tenemos que motivar a nuestros estudiantes. Esa es una de nuestras funciones primordiales, es elegir estrategias didácticas y herramientas pedagógicas que nos permitan poner esa gotita en nuestros alumnos, en este caso de educación primaria, para que quieran aprender. Cosa tan complicada actualmente por las condiciones bajo las cuales estamos trabajando y que nos obligan a buscar puentes que nos permitan estar en interacción lo más frecuente posible con nuestros estudiantes. De tal manera que la inteligencia, los conocimientos previos, la experiencia y la motivación juegan un papel fundamental para el aprendizaje. Vamos a ver de manera muy rápida los tipos de aprendizaje en que se han dividido a lo largo de la historia y de los diferentes teóricos que las han estado manejando. Entendemos que el aprendizaje receptivo es cuando el sujeto no necesariamente necesita comprender el contenido. Lo estaríamos ligando entonces con la memorización, con la educación tradicional, porque no descubre nada. El maestro decide cuáles son los conocimientos que va a adquirir y los recibe. Es como dijera John Lu, una tabula rasa, y el maestro imprime el aprendizaje que quiere. Lo quiera o no el estudiante, le vaya a servir o no. El otro es por descubrimiento. Aquí estaríamos viendo el versus del receptivo. Es cuando el sujeto no recibe las cosas de manera pasiva, es decir, es dinámico, es interactivo, forma parte del aprendizaje, se apropia de los conocimientos porque les encuentra una utilidad en su esquema cognitivo y por lo tanto es partícipe de los mismos. Estaríamos hablando de la educación actual, en donde tratamos de que nuestros estudiantes comprendan el por qué deben aprender algo. Tenemos el repetitivo, también vinculado con la educación tradicional. Hablamos de las memorizaciones. Hay conocimientos previos, sí, pero no encuentran un significado los alumnos en el actual contenido porque es solamente lograrlo a través de la repetición. Luego tenemos el aprendizaje significativo, que nos habla cuando el sujeto ya entiende por qué tiene que aprender, modificar o construir un nuevo conocimiento. Sobre todo porque les enseñamos que les va a servir para la vida diaria, que sus estructuras cognitivas, al incluir este aprendizaje, se van a volver más eficientes para que ellos puedan resolver los problemas a los que se enfrentan de manera cotidiana. Tenemos el aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje observa el comportamiento de la otra persona y le llama el de modelamiento. Brunner es uno de los principales expositores y no lo vamos a ver como algo negativo, ninguno, porque todos en un determinado momento los hemos utilizado. Y nada más que a veces no sabemos cómo se llaman, pero sabemos que están ahí. Y creo que en el ir desarrollando esta charla, pues hemos ido recordando poco a poco algunas situaciones en donde las hemos empleado. El aprendizaje observacional se utiliza cuando le enseñamos a hablar al niño. ¿Cómo le enseñamos a hablar a nuestros niños? Porque aprendemos el lenguaje en la casa y les decimos mamá, ¿no? Y hasta hacemos las sílabas, como cuando les enseñamos a leer a los niños, cuando usamos el silabario de San Miguel, que lo usó mi abuelita, que fue maestra en 1915, 20 por ahí. Y sin embargo, vemos que esa técnica sigue funcionando. Yo fui maestra de primer año, 8 años, y que el método de análisis estructural, que hasta se me complica mencionarlo, y que no sé qué, y que jugamos a leer, y que miles de estrategias modernas, pero con los que no podían aprender, vámonos a las sílabas. Y no hay ningún problema.
¿Por qué? Porque tenemos que ir adaptándonos. Entonces a los niños, cuando les enseñamos a hablar, les enseñamos a través del modelaje. Por eso es muy importante que si ustedes tienen hijos pequeños, porque veo que la mayoría son muy jóvenes, pues tratemos de hablarles de manera correcta. Perro, no guau guau. Tutu, no, es te quemas. ¿Por qué? Porque los niños van a aprender como les enseñemos. También nuestros alumnos. Si les enseñamos vocabularios más amplios, nuestros alumnos van a tener mayores expectativas. Después tenemos el que es latente. Este es tan importante porque es un aprendizaje que se va adquiriendo a veces sin darnos cuenta que está formando parte de nuestro nuevo esquema cognitivo y que lo guardamos en esos cajoncitos que tenemos en el cerebro como un aprendizaje que en espera de poderlo sacar cuando lo necesitemos. Se vincula mucho con los aspectos de reacciones rápidas. Aquí voy a poner un ejemplo y he visto que ya hay maestros, que hay hombres dentro de esta charla. Eh, Vamos manejando y se nos atraviesa una bicicleta o una persona. Las mujeres a veces, en lugar de aplicar el freno, le damos al acelerador, porque es lo que tenemos más cercano al pie derecho. El hombre instintivamente aplasta el freno. Esos son conocimientos que adquirieron desde niños. Y créanme que no estoy diciendo que una reacción sea mejor que la otra, pero a las mujeres todavía, y aún en esta era moderna, se nos sigue educando dentro de casa. Nuestras habilidades primogénitas están dentro del hogar. Y a los niños, desde muy pequeños, los impulsan a que hagan cosas en el ámbito exterior, que trepen árboles, que correteen, que jueguen a la pelota, incluso que aprendan a pelearse entre ellos. Y esto les provoca entonces aprendizajes instintivos, rápidos, veloces, y que están ahí en esa cajita latentes y que se las usan en cuanto se presenta la oportunidad para hacerlo. Claro que las mujeres tenemos muchas otras habilidades, somos organizadas, sistemáticas, extraordinariamente críticas y propositivas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el aprendizaje latente lo adquirimos a veces sin darnos cuenta y está ahí para aprovecharlo cuando la situación lo requiera. Así hemos hecho un recorrido de los diferentes tipos de aprendizaje a los cuales nos enfrentamos casi de manera cotidiana y vemos que las teorías del aprendizaje entonces requirieron de poderlas organizar y sistematizar para fines de estudio, porque en fines prácticos de la educación se están utilizando todos los tipos de aprendizaje a cada momento y dependiendo de las necesidades que tenemos. Por eso surgen las diversas teorías de aprendizaje para poderlas analizar como profesionales de la educación, entender y elegir cuáles vamos a utilizar para que sean mejores para nuestros estudiantes. Voy a citar a la doctora Teresa Garduño, que es la única mexicana que fue discípula directa de Jean Piaget, quien nos heredó una frase, la cual me gusta mucho aplicar, que dice que las teorías son gafas, lentes, que nos sirven para comprender las necesidades de nuestros alumnos y que así como uso unos lentes de sol oscuros para poder salir a la intemperie y que mis ojos puedan ver la realidad, a veces me pongo los lentes de leer porque la letra está muy pequeña, o a veces uso la lupa porque está demasiado pequeño, y los maestros tenemos que usar las teorías como gafas para poder entender las realidades de nuestros estudiantes y poderles ayudar. Así surge una teoría que es la conductista. Esta tuvo mucho auge en Estados Unidos por la época de los 70s y 80s, y su principal promotor fue Skinner. Ellos decían, los teóricos conductistas, que el aprendizaje es un cambio. Aquí vamos a resaltar la palabra estable, cuando hasta ahorita hemos estado hablando de que el aprendizaje es dinámico y de que no puede quedarse en un mismo nivel, puesto que estamos teniendo experiencias que provocan que se modifique, ¿sí? Y que depende de las contingencias ambientales. ¿Qué quiere decir? Que depende del estímulo y la respuesta
que obtengan nuestros estudiantes. Conducta. Aquí es cuando se usaba mucho el castigo para poder quitar conductas inadecuadas, aprendizajes no deseados, y la recompensa, cuando queríamos lograr que alguien hiciera algo que era lo que se necesitaba. ¿Es mala la teoría conductista? No. Nosotros somos producto del conductismo. Díganme si no se sienten más alegres el día 15 y el día 30 o el 14 y 29 para los estatales que nos pagan. Ah, pues es la recompensa, ¿sí? La quincena es lo que los conductistas dirían, es un estímulo agradable y es una recompensa. Ajá. Las chicas que empiezan a salir y que la mamá les dijo, vas a llegar a las 12. Ay, sí, como si fuera la Cenicienta, pues a las 12, si no, no, olvídate. Llegan a la 1. Esa chica desde que sabe que es la 1, ya va con ciertos elementos físicos, va sudando, va temblando, y dice, ay, no le hace, vale más que me regañen, pero me divertí una hora más. Sin embargo, sabe que va a tener un castigo. Es decir, que lo empleamos en la vida cotidiana, y ahí está. Lo único es que como docentes tenemos que tratar de utilizarlo lo menos posible para que nuestros estudiantes no se acostumbren a tener una reacción a partir de un estímulo. Por lo tanto, las teorías del aprendizaje, en esta gráfica tenemos que el conductismo inicia con Pavlov, con el condicionamiento clásico, que todos hemos escuchado sobre la salivación del perro de Pavlov, que le daban primero, lo ponían en un estado de inhibición de alimentos. Cuando ya tenía mucha hambre, le presentaban un plato con comida y le prendían un foquito. Entonces el perro corría y desde que veía el plato corría a alimentarse. Esto lo hacían de manera permanente hasta que lograron vincular el hambre, el alimento con el foquito rojo. Después le prendían solo el foco rojo sin comida y el perro salivaba, aunque no hubiera la comida. Avanza el conductismo y encontramos a Watson, que es fundador de la Escuela Psicológica Conductista. Con Watson ya se adquiere una connotación psicológica del conductismo. Ya se puede empezar a experimentar. Y es Thorndike quien empieza con las experimentaciones con animales. Y es el que nos ofrece los laberintos resueltos por ratas y que dice que el cerebro de una rata en condiciones de peligro actúa muy parecido al del ser humano. Mis reservas, ¿ok? Pero él dice que así como una rata reacciona para buscar inmediatamente la salida en un laberinto, los seres humanos también buscamos para salir de esos laberintos. A veces pueden ser materiales o psicológicos. Y por último, que es la que más utilizamos, es el conductismo operante de Skinner, que dice estímulo, respuesta, consecuencia. Yo doy un estímulo para provocar una reacción y luego la refuerzo o la castigo. Y con eso voy a poder implementar una conducta. Avanzamos a las teorías cognitivas. Estas ya están más encaminadas. La anterior es más utilizada desde el ámbito de lo psicológico. Las teorías cognitivas están más apegadas al ámbito de la educación. Vemos el aprendizaje por descubrimiento, que lo hace Brunner también, y que lo atribuye a la importancia de la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. Es el descubrimiento de ese nuevo elemento que lo vamos a incorporar para que nuestros aprendizajes crezcan. Luego tenemos el significativo, que lo hemos aprendido de hace 10 años o 15 para acá los maestros de la escuela, más de la escuela pública. Ausubel y Novak son los principales exponentes que postulan que el aprendizaje tiene que tener un significado y de preferencia no memorístico, porque así los conocimientos se van a relacionar con el aprendiz o con el alumno como lo conocemos nosotros. Por lo tanto, se define como un proceso estructurado en donde el maestro a partir de los planes y programas va dosificando los contenidos que los alumnos deben de incorporar. Se ha dado una
polémica en el concepto de significativo desde hace un tiempo atrás, porque se preguntan, ¿cuál es el concepto real de significativo para el sistema educativo en cuestión, para el docente, para el alumno o para los padres? Ahí la dejo el cuestionamiento en la mesa para que cada uno de ustedes decida de dónde tiene que provenir la palabra aprendizaje significativo. También tenemos el cognitivismo, que está enclavado con la psicología cognitiva de Merrill y Gragné. Estas teorías del procesamiento de la información y recogida de datos tienen también fundamento con lo conductista y más adelantito los vamos a relacionar con las entradas, procesamientos y salidas de la información y que se relacionan con el aprendizaje más tipo computadora. Luego tenemos el constructivismo de Jean Piaget, que por grandes décadas los educadores mexicanos hemos tenido un matrimonio muy sólido con Jean Piaget, porque nos casamos con él y no queremos dejarlo, a pesar de que vamos conociendo que hay otros teóricos que nos pueden hablar del desarrollo humano, volvemos a Piaget, somos muy fieles a Piaget. ¿Quién propone que el aprendizaje es necesario? Que haya un desfase óptimo en nuestros esquemas para poder introducir nuevos esquemas. Aquí se habla de que el objeto del conocimiento debe de interactuar con el sujeto y vamos a relacionarlo con conceptos tan importantes como las zonas de desarrollo próximo que nos permiten poder desarrollar aquellos conocimientos según cada individuo lo requiera o cada individuo esté predispuesto para ello. También los procesos de andamiaje que nos sirven para poder ir fundamentando conocimientos base e ir construyendo nuevos conocimientos. El alumno podrá agregar esquemas según el grado de motivación que se dé dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual los docentes somos los mediadores. Luego tenemos la socioconstructivista. Yo sé que aquí ya nos acordamos de Vygotsky. Cuando hablamos de Vygotsky, a veces nos han vendido la idea de que Vygotsky y Piaget estaban peleados y no, eran realmente contemporáneos y coincidían en muchas cosas del desarrollo del ser humano. Había una en la cual no se pusieron de acuerdo nunca y Vygotsky, que murió muy joven a manos de la dictadura comunista, porque sus ideas eran ya muy avanzadas, que el ser humano y su aprendizaje gira en torno a las interacciones sociales que tiene el ser humano y sobre todo con los ambientes en donde convive. Y Piaget, por otro tanto, decía que el ser humano ya trae un bagaje de conocimiento interno y que entonces a partir de lo que ya conoce, empieza a interactuar con el medio y se reconstruye hacia el interior. Era lo que básicamente discreparon a lo largo de sus estudios. Entonces, para el social constructivismo, el conocimiento y los saberes previos tienen una base fundamental desde la actividad instrumental y que son inseparables a esta situación. Es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. Y aquí en este esquema encontramos que el aprendizaje desde el cognitivismo tiene a tres exponentes fundamentales, Jean Piaget, Jerome Brunner y Lev Vygotsky, en donde los elementos que manejaremos es la atención, la cual es sumamente importante para poder tener esa construcción del conocimiento. La atención está basada en elementos de carácter personal. Si pudiéramos dar una regla numérica, algunas investigaciones dicen que la atención está íntimamente vinculada con los años que tenemos de vida. Es decir, si estamos trabajando en primer año con niños entre 6 y 7 años, la atención al 100% en las instrucciones oscilará entre los 6 y 7 minutos.
Y es por eso que los maestros tenemos que ser muy claros en ese primer intento de la explicación de las instrucciones, de las actividades que se van a realizar o de la explicación del contenido que queremos para lograr el aprendizaje esperado. Esos 7 primeros minutos en primer año son fundamentales porque es cuando el alumno tiene el 100% de la atención. Y así lo iríamos dosificando conforme los grados académicos van en aumento o nuestra edad cronológica. Y se dice que es un aproximado porque, bueno, si yo tengo 53 años, mi atención al 100% tiene que estar por lo menos 53, entre 50 minutos y una hora, 53 minutos como intermedio. Pero pues aquí tendríamos que también imprimir otras elementos. Lo cómoda que estemos, si me interesa el tema, si la voz del que habla es agradable, porque a veces tenemos voces que realmente nos invitan a dormir porque están en un mismo tono, ¿no? Y hay otros que pues a veces exageran y nos asustan porque de pronto pegan el grito y nos sacan de nuestro centro, ¿verdad? Entonces la atención es mucho, muy importante y tenemos que estudiar lo que son los procesos de atención como docentes para poderlos trabajar a nuestro favor. Luego tenemos la codificación, un elemento importantísimo desde el cognitivismo, porque la codificación es el comprender lo que queremos trabajar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que damos la instrucción una, dos, tres veces y vamos a encontrar que el 90% de nuestros estudiantes va a saber qué hacer, pero hay un 10% que no y te vas con ellos de manera individual y te vuelven a mirar con aquellos ojitos del gatito de Shrek, ¿verdad? Así que, ay, no sé de qué me hablas. Y pones a un niño monito y le dices, explícale tú. Y casi sin hablar, el compañerito le dice esto y aquello, ¿ya? Y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque son códigos lingüísticos semejantes. Y entonces la codificación nos permite entender lo que vamos a poder realizar. El almacenamiento es lo que desde la escuela tradicional llamamos memorización, en el cognitivismo se llama almacenamiento porque es una función de guardar el conocimiento, la información, los datos, para poderlos utilizar posteriormente. Y el último de los elementos es la recuperación, o lo que nosotros llamamos el aprendizaje latente y que sirve para ponerlo en funcionamiento cuando lo necesitemos. La teoría del procesamiento de la información. Esta teoría nos habla de que la información debe de ser fluida y que está relacionado con los estudios cibernéticos de los años 50 y 60, que es cuando surgen las primeras computadoras, que se menciona que estas eran enormes. Para poder hacer una operación matemática, entrabas a una computadora que todos sus circuitos estaban en un edificio de 3 pisos, ¿no? Y se tardaban una hora para sacar la solución. Hoy en día tenemos computadoras tan pequeñitas como el microchip que traemos en nuestros teléfonos. Así sea el teléfono de cacahuate que dicen que compramos en el Oxxo, ese trae un microchip y es una mini computadora. Entonces, así como evolucionó esa primera computadora, las teorías del procesamiento de la información también tienen que contemplar que el cerebro, que es nuestro CPU particular, también ha evolucionado en cuanto a sus funciones. Y esto se debe a las interacciones que hemos tenido con los medios. Simple y sencillamente, las redes sociales nos han proveído de espacios de aprendizaje que en otras épocas no teníamos. Y entonces, este procesamiento de la información presenta una explicación sobre estos procesos internos que se producen en el aprendizaje del ser humano como entradas, procesamientos y salidas de información. El conectivismo pertenece a esta era digital y se desarrolla con George Siemens, que se basa específicamente en los análisis de las limitaciones del conductismo, del cognitivismo y del constructivismo, porque este teórico menciona que ninguna de estas tres posibilidades de explicación de lo que es el aprendizaje va a interactuar con lo que son las maneras actuales del conocimiento, que son lo que llamamos TICs y que están presentes en todo momento en esta era digital.
Por lo tanto, este esquema nos menciona que el procesamiento de la información se desprende de la psicología cognitiva y que es una forma de abordar el estudio a través de dos teorías, que es la conexionista y la del procesamiento de información, en la cual vamos a encontrar que los principios fundamentales trabajados por Mazarov y Kovac, también Palmer y Kimchi, nos habla de que si queremos utilizar la teoría del procesamiento de la información, entonces tenemos que conocer lo que es la descripción informativa, que en este caso serían los planes y programas, la descomposición recurrente, que es cómo abordamos los contenidos, la continuidad del flujo, que son las actividades que planeamos, es nuestra planificación, la dinámica del flujo, que son las estrategias didácticas que nosotros seleccionamos, y la incorporación física, que es cuando ya se da el conocimiento y nosotros utilizamos la evaluación. Estoy haciendo una especie de traducción desde el ámbito educativo de cómo podemos fundamentar los principios del procesamiento de información desde una óptica educativa. Luego tenemos una famosa metáfora de la computadora que fue utilizada por Atkinson, Schiffer y Wow y Norman, que nos habla que estos procesos cognitivos ocurren en serie. Es como si fueran una cadena que se van tomando por eslabones y que tienen un orden definido. Para ellos, si falta un eslabón, entonces ya no vamos a poder seguir procesando la información de manera correcta. O lo que a veces nosotros llamamos como el teléfono descompuesto. Es cuando un niño no asiste a la escuela y ese día, aunque le dejemos la tarea del día, si no hay una explicación del concepto que se trabajó en la escuela, pues queda un hueco, queda un vacío. Luego también nos habla de que la mente funciona como una computadora. Aquí tendríamos que hablar que quienes se apropian de la teoría del procesamiento de información como una teoría del aprendizaje para explicar cómo aprendemos los seres humanos, están entendiendo que el cerebro es plano y va en una sola dirección, cuando ya los estudios neurológicos nos han demostrado que la plasticidad cerebral puede sustituir las funciones de aquellas neuronas que por algún accidente, por algún proceso de drogadicción, etcétera, o una enfermedad, han dejado funcionar. Antes se pensaba neurona que se muere, neurona que se va a la basura. Y no, hoy entendemos que esa plasticidad cerebral provoca que las sinapsis que existen se extiendan y puedan unir esos conceptos a través, pues, de estimulación, de terapias, etcétera. Para el que habla de la teoría del procesamiento de la información y que dice que la mente es una computadora, pues entiende que es un proceso plano. Tenemos la teoría constructivista, en la cual es una corriente pedagógica, aunque arriba la llamamos teoría, hay esa discrepancia, porque para ser teoría tendría que tener todos sus elementos de construcción en conjunción. Ella. Sin embargo, desde el ámbito de la educación, la vemos como una corriente pedagógica, la cual selecciona los elementos más importantes de otras teorías para poder explicarnos el proceso del aprendizaje. De tal manera que podemos entender que toma elementos de la teoría psicosocial, toma elementos del conductismo, elementos de las teorías cognitivas, y va formando una gran corriente pedagógica que a los docentes nos permite entender esto del aprendizaje y que está fundamentada para que el alumno genere andamiajes. Pone al centro el constructivismo del aprendizaje al estudiante, no al docente, no a la escuela, no a los planes y programas, sino que el constructivismo rescata como centro de este proceso al estudiante y que entonces pues va a permitirle resolver situaciones polémicas de su vida diaria a partir de lo que ha aprendido. Y vemos que de esta forma, entonces,
Entonces, ratificamos que la construcción del aprendizaje es un proceso dinámico que está en constante interacción, pero también generando conocimientos cada vez más complejos y que se adaptan a sus realidades. También podemos ver que esto nos va a permitir construir una personalidad en el estudiante. Y lo podemos ver esquematizado de esta manera. Encontramos a 4 grandes exponentes. Vygotsky, con su teoría sociocultural del aprendizaje, que ya mencionamos que para Vygotsky, pues el aprendizaje proviene de las interacciones que tengamos en nuestros ambientes. Si estos son enriquecedores, pues tendremos aprendizajes muy importantes para nuestro desarrollo. Si son espacios limitados, entonces en nuestros aprendizajes. Quien sigue es Kurt Lewin, que habla de la teoría del campo, en donde nos explica que las interacciones íntimamente relacionadas con lo que hacemos tienen una impresión en nuestro cerebro y nos van a ayudar a poder resolver para la vida. Ausubel, con el aprendizaje significativo, que ya nos estaba hablando de él, en donde pues tiene que ser importante para el alumno lo que va a aprender. Y el maestro lo tiene que convertir a través de la motivación en algo importante, aunque haya sido seleccionado este contenido a través de un sistema educativo. Y Humberto Maturana, que habla de la teoría biológica del conocimiento, y Maturana liga muchos procesos que ocurren en la naturaleza con nuestra propia manera de aprender. Utiliza mucho los esquemas que ocurren para la supervivencia, para decir que así aprendemos. Tenemos entonces que hay una diversidad de teorías del aprendizaje que nos van a permitir a los docentes poder entender cómo es que nuestros alumnos van a construir ese aprendizaje, pero también nos traslada una responsabilidad importante y que desemboca en cualidades que los maestros tenemos que tener como facilitadores del aprendizaje. Vamos a mencionar algunas de manera rápida. Ya llevamos algún tiempo, espero que haya sido agradable esta charla hasta ahorita. Y uno de los primeros elementos para que el maestro sea un buen facilitador es que genere ambiente y climas en donde las experiencias en la clase generen confianza y provoquen que el individuo, el alumno, se quiera integrar. En las planeaciones, desde las escuelas normales, tenemos esas llamadas actividades de inicio. A veces les pedimos a los estudiantes que nos planifiquen actividades rompehielos, dinámicas de interacción social y que empiecen con ellas para generar un ambiente agradable y con predisposición para aprender. También el docente debe ayudar a despertar y esclarecer los propósitos de los alumnos, es decir, explicarles por qué y para qué van a servir los contenidos. No solamente entrar de manera fría al aprendizaje que se va a trabajar ese día o al contenido, al aprendizaje esperado, sino explicar por qué y para qué les va a servir. También confiar en que el estudiante debe de alcanzar esas metas por sí mismo a través de la motivación. Depende mucho del maestro cómo oriente al estudiante para lograr una motivación adecuada. Indiscutiblemente podemos poner todas las herramientas a disposición del alumno, pero es responsabilidad y un acto exclusivo del estudiante poder lograr los aprendizajes esperados. También tenemos que organizar y poner a disposición una serie de recursos que permitan que el alumno pueda establecer esos puentes para lograr los aprendizajes significativos o los aprendizajes esperados. ¿Con cuáles contamos? Con libros, materiales que nosotros muchas veces construimos, el trabajo en equipo. Ahora está muy lo audiovisual, los videos educativos. A veces incluso requerimos de ayuda psicológica y es por eso que en los ambientes de la educación básica, sobre todo en primaria, están los equipos de USAER, de educación especial, que nos van a permitir entender a aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad
y que necesitan de una ayuda extraordinaria para poder lograr los aprendizajes del grado académico que estamos desempeñando profesionalmente. También el docente se debe de considerar a sí mismo como un recurso flexible. El mayor recurso para los estudiantes somos nosotros como profesores. Y la flexibilidad implica el podernos ir adaptando a las situaciones que nuestros alumnos necesitan. ¿Mm? Y pues que nos presentemos como un asesor, como un consejero, como un facilitador. Eh, que va a tener reglas y normas para poder funcionar, pero con una flexibilidad a partir del aspecto humanista que rodea la formación del docente. El facilitador trata de llegar a ser miembro del grupo, a mezclarse con los propios estudiantes, para que haya un clima en donde se expresen las ideas, sentimientos y necesidades. Antes se usaba mucho y que creo que todavía en las escuelas normales existe, pero ya simple y sencillamente como una situación física, estructural, las cátedras, que son ese pequeño escalón que pone por encima del alumno al profesor y que provocaba en los estudiantes ver como que está encima de. Hoy por hoy hasta nuestros políticos utilizan el hablar con la gente, con su público, moviéndose a través del público que tiene. Porque se ha entendido desde un liderazgo horizontal y no vertical, que romper esas barreras que a veces se colocan entre estoy encima de, procura que haya una mayor disposición para aprender. Por eso es que el profesor se tiene que integrar con los estudiantes. También debe presentar especial atención a las expresiones indicadas, sentimientos fuertes y profundos. Procurar la empatía. Es algo que la labor del profesor quizás es la que más nos demandan y en la que menos preparación tenemos. Nos dicen mucho, tus problemas déjalos afuera de la puerta. Y yo siempre le he preguntado a quien dice eso, bueno, y explícame cómo lo hago, porque el profesor es un ser humano y tenemos las mismas inquietudes, las mismas alegrías, las mismas cuestionamientos que nuestros estudiantes. Y los niños llegan con ese paquete de casa. Y lo que vamos a hacer es poder tener un control de lo emocional para poder nosotros ayudar a nuestros estudiantes. Y ahora nos están pidiendo que seamos profesionales de la educación emocional, de la educación socioemocional. Pero primero tenemos que comprendernos nosotros mismos y emplear herramientas de control emocional que nos sirvan para la vida cotidiana, pero también para el desempeño de la docencia. Sin embargo, es una de las situaciones empáticas que más debemos de preocuparnos y ocuparnos por desarrollar. También reconocer y aceptar las limitaciones, nuestras limitaciones. A veces no somos capaces de ser verdaderos facilitadores del aprendizaje. Por más que creamos que estamos haciendo lo correcto, requerimos de la crítica constructiva del colectivo. Es por eso que ahora los consejos, discúlpeme si me equivoco en la nomenclatura, los consejos técnicos ponen en la mesa del debate las situaciones que están pasando en cada aula. Tenemos que ser abiertos para entender que somos muy buenos docentes, pero que a lo mejor no dominamos todo y que necesitamos de los ojos de otros, pero no con la intención de destruir, sino de ayudarnos a construir nuevos modelos que nos permitan ser más eficientes y eficaces. Aquí tenemos las referencias que se utilizaron para esta presentación y la bibliografía también utilizada. Las referencias son de carácter en línea y estas son ya de libros. Y una frase de Benjamin Franklin que dice, cuéntame y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a la escuela por haberme permitido trabajar con ustedes este tema tan importante
que es las teorías del aprendizaje. Es una de las de los cursos de tronco común que tenemos en las maestrías en el 6, porque consideramos que es un elemento fundamental que los docentes deben de dominar. Eh, ya con esto me despido y bueno, le damos la palabra a la maestra Yosafat para que continúe con la dinámica que ella considere necesaria. Muchísimas gracias, maestra Teresita. Siempre es un gusto escucharla y aprender cada día más de usted. Maestra, en ese sentido, vamos a abrir un foro sobre algunas preguntas o dudas que pudieran haber surgido durante la conferencia. Maestro, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante, con toda confianza. Hay una aquí, maestra, que ya tenemos planteada. Dice, ¿existe alguna teoría de mayor relevancia que otra? Para efectos de estudio, no. No, todas son importantes porque cada una de ellas surge a partir de un momento muy específico de la educación. Por ejemplo, la conductista surge en Estados Unidos en la época de los 70s, 80s, cuando se da un auge de la educación a través de la modificación de la conducta. Hay una película que explica muy bien eh, esta forma de enseñar, que es la naranja mecánica. Y si algún día tiene la oportunidad de verla, ahí vamos a ver cómo se modificaba la conducta de un sujeto a partir de las castigos y recompensas. Y en Estados Unidos, pues tomó mucho auge. Incluso yo soy producto de la psicología conductista porque estudié psicología educativa en la Unison y en aquel entonces el plan de estudio estaba basado en el conductismo. Luego de ahí me fui a trabajar a una escuela particular que se llama Nuevos Horizontes aquí en Hermosillo, que está atrás justo del Costco, y ahí se trabajaba con la teoría conductista. Como normalista que soy, claro que para mí era de teorías, porque pues yo estudié en la normal y ahí pues lo que se basaba era en el cognitivismo como forma. Y luego encontré que como maestra podía vincular ambas sin pelearme con una ni con otra, siempre y cuando lograra los conocimientos en los niños como se necesitaba. Entonces no hay una que sea mejor que otra. Todas y cada una surgen en momentos especiales en donde se necesitaban y que nos van a servir para poder explicarnos los procesos que tienen nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, maestra Teresita. Una pregunta más, maestra. Dice, ¿a qué se refiere cuando se presenta un nuevo plan y programas y su enfoque dice socioconstructivista? Esta es una pregunta muy, muy importante porque la hemos visto en el programa, en planes y programas del sexenio anterior y planes y programas de este actual, que todavía no se definen muy bien con el plan y programa 2011 y otros que en el 2017, ¿verdad? Entonces todavía hay como un proceso ahí de hacia dónde va la nueva escuela mexicana. Este concepto que ustedes mencionan está vinculando dos grandes teorías del aprendizaje, que es la piagetiana y la de Vygotsky, en la cual vamos a establecer que el aprendizaje se consigue a partir de los procesos cognitivos que ya trae el ser humano, que tienen nuestros estudiantes y las interacciones que como profesores les vamos a dar desde ámbitos socioculturales enriquecidos para que ellos consigan fundamentar aprendizajes para la vida diaria. Recordemos que en el 2011 se hablaba mucho de aprendizajes para resolver situaciones del contexto real de los estudiantes. Y creo que este concepto ya no va a pasar de moda en la educación mexicana. Tendremos que enseñar situaciones que les permitan resolver las problemáticas a las que se enfrentan nuestros estudiantes todos los días, ¿no? Entonces, esta expresión es vincular esas dos grandes teorías, las de Piaget y la de Vygotsky. ¿Qué implica, maestra, como docentes ya dentro de lo que es el plano de la práctica docente, este enfoque en específico? Bueno,
implica que nuestras planificaciones, que son nuestro faro, si pudiéramos verla desde el ámbito físico, es involucrar en todos y cada uno de los momentos de nuestras planeaciones herramientas que nos permitan lograr entornos enriquecedores para el logro de los aprendizajes esperados. Implica que nos pongamos al día en cuanto al uso de las herramientas en actividades de inicio para lograr la motivación, en las actividades de desarrollo, lograr una variedad muy grande de herramientas de enseñanza, de técnicas didácticas que nos permitan que los estudiantes puedan interactuar con una mayor posibilidad de logro, y en el cierre, acciones que provoquen evaluación individual, grupal, y que nos den a saber de una manera eficiente que se lograron los aprendizajes esperados, pero también comprender cómo es que surge el concepto del desarrollo humano desde Piaget, con los estadios o estadios del desarrollo. Involucra que comprendamos los conceptos que Vygotsky nos enseña, como el de desarrollo próximo, el de andamiaje, el de aprendizaje significativo, que no solamente los leamos en cuanto a su definición, sino que los tratemos de vincular con nuestra práctica docente para encontrarlos en la real ejercicio de nuestra profesión docente. Muchísimas gracias, maestra Teresita. Una última, maestra. Dentro de este periodo de contingencia, yo creo que muchos docentes nos vimos en la necesidad de cambiar totalmente la modalidad de la práctica docente. ¿En qué sentido se tendría que tomar en cuenta esta situación que estamos viviendo para un planteamiento del nuevo plan y programas que esperamos, verdad? Uy, es fundamental esta pregunta, ¿no? Eh, Justo ayer estaba viendo una conferencia con la doctora Norma Pesqueira, que está en un taller de formación para los docentes. Mm, y ella nos platicaba de unas investigaciones que se realizaron a nivel nacional en diferentes escuelas normales. Y, y se atraviesa lo de la pandemia, ¿no? Y entonces ellos tienen que modificar algunas de las variables que estaban investigando e incorporan estas de la enseñanza a distancia, que son situaciones distintas. Está la enseñanza a distancia, la enseñanza a través de plataformas y la enseñanza a través de las TICs. Y bueno, ella nos decía que la enseñanza a distancia es cuando el estudiante interactúa con un medio en el cual no puede tener retroalimentación. Ahorita nuestros alumnos están estudiando a través de la televisión o de las plataformas que les proporciona el gobierno, pero bueno, no hay una retroalimentación si el maestro no entra. Luego tenemos la enseñanza en plataforma, en donde hay medios que nos permiten interactuar de manera sincrónica, como en este momento, y luego está a través del uso de las TICs, en donde se bajan los contenidos y el alumno de manera autónoma va a interactuar con el contenido. Indiscutiblemente, y que pues hay personas que dicen que en todo el ciclo escolar vamos a estar así, no hay que asustarnos. Sí disponernos para acostumbrarnos o resignarnos, dicen mis hijas, porque mis dos hijas también son maestras, a que vamos a trabajar así. Que se deberán de incorporar el uso de las TICs en el nuevo modelo educativo. El uso de las TICs como una herramienta más de enseñanza. En el 2000 surgió una iniciativa de aquel Ejecutivo Federal, en el cual se decía que el Internet iba a ser un recurso para todos los mexicanos y que iba a estar abierto. Y empezaron los centros de cómputo.
en las escuelas primarias. Antes había en las secundarias y luego empezaron en las escuelas primarias, en los preescolares, pero se utilizaron en un 60%, me atrevería a decir, en aquel entonces. Y el Internet universal para el mexicano nunca llegó. La prueba es que estamos actualmente pagando sistemas de Internet de carácter personal, tanto los padres como los docentes. En el siguiente sexenio surge como una política educativa, el que hubiera recursos tecnológicos para los estudiantes y se entregaron pequeñas computadoras individuales que luego supimos que pararon en los empeños o en los expendios porque no quisimos entender todos, aquí no es culpa solamente de los padres, ni todos, que de alguna manera y nos estaban queriendo preparar a lo que ya pasaba en otras partes del mundo. Y bueno, los mexicanos somos muy mexicanos y tenemos nuestras propias experiencias. Y en este modelo de la nueva escuela mexicana, que ya está en construcción, ya lo sabemos, tienen que incorporar la enseñanza a distancia como un elemento fundamental, pero también dotar a los maestros de los recursos tecnológicos que requerimos y de un Internet universal que todos, padres de familia, alumnos, docentes, podamos acceder de manera gratuita y con buena conectividad. Y tendríamos que entonces tener una asignatura desde los primeros años de estudio en donde tanto alumnos como maestros conozcamos y aprendamos a utilizar los recursos tecnológicos para la enseñanza, porque los niños son muy buenos para las redes sociales. Mejor, mi generación es una generación de tránsito, es una generación de migrantes digitales, porque no nacimos con eso. Hemos ido teniendo que interactuar algunos y hay otros, tengo un compadre, un profesor que dice, chango viejo no aprende maroma nueva, y entonces prefirió jubilarse, ¿no? Cuando empezó esto, porque no quiso ni sentarse ante una computadora. Ustedes son una generación, bueno, yo soy una migrante digital, ustedes son una generación en tránsito, porque son muy jóvenes y no le tienen miedo a los recursos, porque ustedes ya han manejado y saben manejar los teléfonos inteligentes, pero ustedes son docentes de alumnos que son nativos digitales. Sus estudiantes ya nacieron con ese conocimiento incorporado. Tengo una nieta de 5 años y nadie le enseñó cómo usar un microondas y desde que empezó a poder subirse a una silla, ella lo usa. Pero el otro día nos sorprendió porque tomó el teléfono, un mensaje a su papá y se lo mandó, además. Nadie le enseñó eso. Ella lo vio, quizás, sí, lo debió de haber visto con la mamá, porque nuestros estudiantes ya están en la era digital y ya nacieron con eso. Incluso ustedes saben muy bien que desde el embarazo está la estimulación temprana. Antes se tomaba la estimulación temprana una vez que nacen los niños, ¿no? Ahora entendemos y sabemos perfectamente que a los estímulos que expongamos, que no se expongamos como mujeres cuando estamos embarazadas, va a tener una repercusión en ese niño. Y lo estamos viendo ahorita, porque las mamás ponen la pancita como el sostenedor del celular. Y lo estamos viendo ahora cuando los niños. Ahora también ustedes van a tener una generación y hay que prepararse, que es la generación que nacieron en el 2020, que son los niños que nacieron en la pandemia y que son niños que no han salido a la interacción social y que los primeros años de vida son fundamentales, los primeros 7 años de vida son fundamentales para crear las herramientas de interacción social. Yo tengo un neto que nació en febrero, apegado a la mamá y la mamá a él, ¿sí? Cosa que no ocurrió con la otra, porque fue de guardería desde el momento en que nos la aceptaron, ¿verdad? Y a este niño no, porque no hay guarderías ahorita y porque están en casa. Pero estos niños que nacieron en el 2020 y que parece ser van a cumplir el año en confinamiento, van a tener repertorios de interacción con el aprendizaje, con lo social. Y van a llegar a ustedes dentro de 5 años. Y van a llegar ya con una carencia
ahí que los que son maestros, psicólogos y que son padres jóvenes, ya están tomando medidas, ¿eh? Créanme que sí, pero el resto de los padres de familia no, porque están agobiados. Yo creo que lo que creo que todos como maestros están batallando más con los papás que con los niños. Danlas, recorte y péguelo en el cuaderno. Y escucho de mamás que dicen, ¿qué voy a hacer, maestra? ¿En dónde lo voy a pegar? Y ustedes tienen que respirar profundo y hondo. Un proceso de meditación, el Jung Living ha vendido más que nunca y los maestros somos quienes nos hemos comprado porque ahí están explicando otra vez, de a una por una, aunque tengan grupo de WhatsApp, porque están agobiadas también ellas. Los niños que se quedan con los abuelos. Entonces, dentro de 5 años van a tener a los niños que nacieron en el 2020 y que ya van a llevar esquemas muy reducidos de interacción con los procesos. Y entonces tienen que prepararse para eso. Muchísimas gracias, maestra Teresa, que yo creo que en esa parte nos sentimos muy identificados, ¿verdad? Ahorita los aceites andan de moda. Muchísimas gracias, maestra. Me voy a permitir, si algún maestro tiene alguna pregunta, participación, pudiera abrir su micrófono sin ningún problema. Veo nombres conocidos, veo nombres conocidos. Sí, maestra. Exalumnas de la normal, del 6. Maestra, pues de parte de la escuela y del personal docente y directivo, le hacemos llegar este agradecimiento de reconocimiento de participación. Sabemos que dentro de su agenda muy apretada nos hizo este tiempo y nos da la oportunidad de quedarnos con muchas dudas todavía, ¿verdad? Porque si bien es una conferencia amplia, nos permite también tener tiempo para investigar, tiempo para analizar más a detalle estos temas. Maestra, no me resta más que agradecerle y voy a dar lectura de lo que es el reconocimiento. Dice, de participación, este certificado se otorga a la doctora Teresita Arellano Molina por impartir con grande dedicación y entusiasmo la conferencia de teorías del aprendizaje, participando como conferencista invitada en el programa escolar de mejora continua de la Escuela Primaria Santiago Iglesias, con su estrategia de apoyo en el ámbito de práctica docente titulada De Docentes para Docentes, personal docente y directivo de la Escuela Primaria Santiago Iglesias. Maestra, muchísimas gracias. No, al contrario. Le agradezco el tiempo, de verdad. Creo que tenemos, quienes tuvimos el privilegio de estar en sus aulas, sabemos el entusiasmo con que usted imparte este tema y sabemos, de ahorita nos pudimos dar cuenta de ello, ¿verdad? Es un análisis bastante profundo que requieren a lo mejor muchísimas clases más. Maestra, voy a permitirme compartir aquí en lo que es el chat un formulario de Google donde nosotros evaluamos las características de la conferencia. De igual manera, voy a dejar el link donde vamos a publicar lo que es la presentación ya con el video, que es la página de la supervisión de la zona. Y vamos a estar anidando un poco lo que son los materiales que hemos propuesto durante esta estrategia. Muchísimas gracias, maestros. Maestros, les agradezco infinitamente su presencia y su permanencia. Hasta pronto. Hasta luego, maestra. Muchísimas gracias. Luego.